¿Estamos realmente presenciando el ocaso de una era en las relaciones internacionales? ¿O más bien el nacimiento de una nueva dinámica global que podría definir el siglo XXI? La reciente decisión de Rusia de anular todos sus acuerdos de cooperación militar con 11 países europeos, la mayoría de ellos miembros de la OTAN, el bloque militar más influyente del hemisferio occidental, marca un punto de inflexión que requiere ser analizado no solo con atención, sino con una mirada histórica y estratégica. Este no es un simple trámite burocrático. Es un gesto calculado y contundente en un contexto de máxima tensión entre Moscú y Occidente, y sus implicaciones podrían ser mucho más profundas de lo que parece a simple vista. Pero ¿qué es lo que realmente implica este quiebre? No se trata únicamente de la estabilidad europea, aunque esa es la preocupación más inmediata. En juego están la seguridad global, el equilibrio de poder y el futuro de las principales alianzas internacionales. Las consecuencias podrían ir desde el aumento del riesgo de nuevas confrontaciones, pasando por crisis económicas y tecnológicas, hasta la posible reconfiguración del orden mundial que se estableció tras la caída del muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. Estamos ante el cierre definitivo de cualquier posibilidad de cooperación entre Rusia y Occidente, o ante el inicio de una etapa donde predominarán el pragmatismo, el distanciamiento y la búsqueda de nuevas alianzas fuera del eje occidental. Ignorar este cambio de paradigma podría significar perder influencia, oportunidades estratégicas y, en última instancia, quedar rezagados ante la redistribución del poder global. Para algunos países, esto puede equivaler a perder décadas de progreso y a enfrentarse a desafíos para los que no están preparados. Para comprender las verdaderas implicaciones de este movimiento, debemos retroceder y analizar el origen y el contexto de estos acuerdos históricos. No se trata solo de documentos firmados en despachos de gobierno, representan décadas de intentos, fracasos y lecciones aprendidas sobre cómo se construye y se destruye la confianza entre potencias. Volvamos a la Europa de los primeros años tras la caída del muro de Berlín. Era un continente marcado por la esperanza, pero también por la incertidumbre. Tras décadas de división, la posibilidad de una Europa unida y cooperativa parecía al alcance de la mano. Líderes como Helmut Kohl, François Mitterrand y Mikhail Gorbachev imaginaban una casa común europea, donde las antiguas barreras ideológicas quedarían atrás. La desaparición de la Unión Soviética, a principios de los años 90, desató una ola de optimismo. Se hablaba de una era sin precedentes, donde la cooperación y la estabilidad serían la base de la nueva normalidad. El recuerdo de los conflictos que habían asolado Europa durante el siglo XX, desde la Primera hasta la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, impulsaba la voluntad de no repetir errores del pasado. En ese ambiente esperanzador, Rusia y varios países europeos firmaron acuerdos militares destinados a cimentar una arquitectura común de seguridad. El objetivo era claro: evitar futuros conflictos como los que habían destruido el continente en el pasado y sostener la estabilidad de una Europa que, por primera vez en décadas, vislumbraba la posibilidad de superar viejas divisiones. Estos acuerdos no solo incluían el intercambio de información militar, sino también ejercicios conjuntos, consultas periódicas sobre defensa y, en algunos casos, mecanismos para la resolución pacífica de disputas. Rusia pretendía ser un socio igualitario de Occidente, contribuyendo activamente a la paz europea. Por ejemplo, en el año 1994, Rusia se unió al programa Asociación para la Paz de la OTAN, participando en maniobras militares conjuntas y firmando acuerdos de transparencia sobre movimientos de tropas y armamento. En aquel entonces, había incluso conversaciones sobre la posibilidad de que Rusia se integrara, de algún modo, en las estructuras de seguridad europeas. Sin embargo, la realidad geopolítica pronto desinfló esos sueños. Con el paso del tiempo, surgieron profundas diferencias de interpretación y desconfianza entre Moscú y las potencias occidentales. Mientras algunos veían una integración verdadera, otros sospechaban de maniobras de influencia y presión. Moscú, por ejemplo, comenzó a percibir que sus preocupaciones de seguridad eran sistemáticamente ignoradas en las grandes capitales europeas y en Washington.
El proceso de cooperación empezó a resquebrajarse lentamente. Occidente, bajo el liderazgo de Estados Unidos y el respaldo de las principales capitales europeas, expandió la OTAN hacia el este de manera sostenida. A pesar de numerosas advertencias de Moscú, antiguos miembros del Pacto de Varsovia y varias ex-repúblicas soviéticas ingresaron en la Alianza Atlántica, acercando estructuras militares modernas a las fronteras rusas. Este proceso empezó formalmente en 1999, con la adhesión de Polonia, Hungría y la República Checa, y continuó en el año 2004 con la entrada de los estados bálticos y varios países balcánicos. El impacto simbólico y estratégico de estas ampliaciones fue enorme. No se trató solo de la suma de nuevos países a la OTAN. Tras cada ola de adhesión, se instalaron bases, sistemas de defensa antimisiles y contingentes de tropas en territorios que Moscú consideraba estratégicos. Por ejemplo, la colocación de sistemas antimisiles en Polonia y Rumanía fue percibida por Rusia como una amenaza directa a su capacidad de disuasión nuclear. Esto multiplicó la percepción de amenaza y erosionó cualquier posibilidad de confianza genuina. El punto de quiebre llegó con el estallido del conflicto en Ucrania en el año 2014. El apoyo militar, económico y diplomático de Occidente al gobierno ucraniano, junto a la imposición de sanciones masivas contra Rusia, llevó la relación a un nivel de hostilidad inédito en el siglo XXI. La cooperación militar, que alguna vez fue un puente hacia la paz, se vació de contenido y se tornó insostenible. Ejemplo de ello fue la suspensión por parte de la OTAN de todos los contactos prácticos con Rusia en el año 2014, tras la anexión de Crimea. Para Moscú, mantener estos acuerdos ya no solo era inútil, sino arriesgado. Legitimaban una relación rota y podían ser usados en su contra. De ahí que la anulación de los acuerdos de cooperación militar con 11 países europeos sea mucho más que un gesto simbólico. Es una decisión estratégica y refleja una revisión profunda de la política exterior rusa. El precedente histórico más cercano podría ser la retirada de Estados Unidos del Tratado sobre Misiles Antibalísticos en el año 2002, que también marcó un giro en la arquitectura de seguridad global. Esta revisión va mucho más allá de los convenios militares. Busca reajustar toda la arquitectura de relaciones internacionales de Rusia. La apuesta de Moscú es clara: abandonar la dependencia de Occidente, rechazar condiciones unilaterales y construir alianzas sobre nuevas bases de igualdad y respeto mutuo. En el fondo, es un intento de redefinir el papel de Rusia en el mundo, pasando de ser un actor periférico a una potencia que exige ser escuchada. El riesgo de ignorar las preocupaciones rusas es elevado. Cada paso que acerca la infraestructura militar occidental a las fronteras rusas incrementa la desconfianza, eleva el potencial de malentendidos y, en última instancia, acerca al mundo al peligro de un enfrentamiento directo entre grandes potencias, como ocurrió en la crisis de los misiles de Cuba en 1962. El recuerdo de aquella crisis, cuando el mundo estuvo al borde de un conflicto nuclear, es una advertencia permanente sobre la importancia de la comunicación y la confianza mutua. En este escenario de incertidumbre, el fin de los acuerdos no significa un cierre definitivo, sino una señal clara de que el antiguo modelo de cooperación ya no es viable. Ante la falta de voluntad occidental para reconocer los intereses rusos, Moscú reorienta su política exterior y revisa todas sus alianzas y prioridades. Este giro puede compararse con el proceso vivido por China tras las sanciones occidentales en los años 80, cuando Pekín diversificó sus relaciones y fortaleció su autonomía tecnológica y militar. Pero, ¿qué implica realmente este viraje estratégico para la seguridad europea y el equilibrio global? Las consecuencias ya están comenzando a sentirse, y el mundo observa atento los próximos movimientos de Moscú. Por ejemplo, el incremento de la cooperación militar entre Rusia y China, evidenciado en ejercicios conjuntos en el Mar de Japón y en el Ártico, ha generado preocupación en las cancillerías occidentales. Rusia se está autoaislando o está reinventando el tablero internacional. Lejos de encerrarse, Moscú dirige su estrategia hacia el sur y el este, priorizando alianzas en Asia, África, América Latina y Medio Oriente. El mensaje es contundente:
Ya no busca la aprobación ni la dependencia de Occidente para definir su futuro. Un ejemplo concreto es la reciente firma de acuerdos de cooperación en defensa y energía con países como Irán, Venezuela y Sudáfrica. A través de estos nuevos lazos, Rusia promueve una cooperación distinta, basada en la igualdad, el respeto a la soberanía y la no injerencia. Esto choca frontalmente con el sistema de bloques y sanciones impulsado por las potencias occidentales. Por ejemplo, en la reciente cumbre Rusia-África, Moscú ofreció asistencia militar y tecnológica a varios países africanos, subrayando así su voluntad de ser un socio alternativo al modelo occidental. Los casos más visibles de esta estrategia son el refuerzo de la cooperación militar y tecnológica con China, India e Irán, así como con otros actores emergentes. Estos vínculos son estratégicos y pragmáticos, pues le permiten a Rusia compartir recursos, transferir tecnología y ampliar su influencia global. Un caso paradigmático lo vemos en el desarrollo conjunto de sistemas de defensa aérea con India, o la colaboración energética con China a través del megaproyecto del gasoducto Power of Siberia. Así, Rusia se postula como un polo de poder en un mundo cada vez menos unipolar. Su meta es clara: contribuir a un orden multipolar, donde varias potencias convivan y compitan en pie de igualdad. Esta visión se refleja en foros internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái y los BRICS, donde Rusia promueve una agenda alternativa a la occidental. Su nuevo liderazgo se apoya en capacidades propias, desarrolladas durante los últimos años, desde defensas avanzadas hasta avances energéticos y en ciberseguridad. El objetivo es demostrar autonomía y resiliencia ante la presión internacional. Prueba de ello es la rápida adaptación de la economía rusa a las sanciones occidentales, con el desarrollo de sistemas de pago alternativos y el fortalecimiento de la producción agrícola nacional. Este reordenamiento global puede redibujar mercados, cadenas tecnológicas y equilibrios de seguridad. Quienes se adapten encontrarán oportunidades. Quienes ignoren el cambio podrían perder influencia o quedar rezagados. Por ejemplo, las empresas tecnológicas que han diversificado sus mercados hacia Asia y África han logrado esquivar los efectos de las sanciones y seguir creciendo en medio de la incertidumbre global. En este escenario incierto, entender el rol renovado de Rusia es esencial para anticipar movimientos, riesgos y nuevas alianzas. No basta con seguir los titulares de prensa. La clave está en analizar tendencias, identificar actores emergentes y comprender las nuevas reglas del juego. La historia demuestra que quienes supieron leer a tiempo los grandes cambios, como Japón en la era Meiji o Alemania en la posguerra, lograron posicionarse como líderes globales. Sin comprender este giro estratégico, es imposible anticipar cómo cambiarán la seguridad global y las relaciones económicas en los próximos años. Ignorarlo tiene un coste: perder relevancia en el nuevo orden mundial. Basta recordar cómo la falta de adaptación llevó a la decadencia de imperios como el otomano o el español, que se aferraron a estructuras obsoletas mientras el mundo avanzaba hacia nuevas realidades. El giro reciente de Rusia no es solo geopolítico. Está remodelando los negocios, la diplomacia y la seguridad a escala mundial. Gobiernos, empresas y ciudadanos enfrentan ahora una realidad ineludible. Entender las nuevas reglas del juego internacional es vital para anticipar riesgos y tomar decisiones acertadas. La anulación de estos acuerdos deja claro que el mapa de alianzas, oportunidades y amenazas ha cambiado para todos, sin importar si están directamente involucrados o no. La primera gran lección es la urgencia de diversificar alianzas y mercados. Depender de uno o dos socios tradicionales ya no es suficiente. Cadenas de suministro, acuerdos financieros y canales de diálogo deben ser más variados, sólidos y flexibles que nunca. Los países y empresas que amplíen sus opciones serán los primeros en adaptarse a este nuevo entorno global. Por ejemplo, Brasil ha buscado diversificar sus mercados de exportación, incrementando sus ventas a Asia, y así ha logrado sortear las turbulencias de la economía mundial. En este escenario,
La cooperación basada en respeto mutuo y pragmatismo gana terreno sobre la imposición de condiciones o el uso de sanciones como arma política. Las nuevas alianzas emergentes demuestran que el respeto por la soberanía y el beneficio compartido pueden crear relaciones más estables y duraderas, incluso entre actores con intereses opuestos. El caso de la cooperación energética entre Rusia y Arabia Saudita, enemigos históricos en el mercado petrolero, ilustra cómo la lógica pragmática puede superar rivalidades del pasado. Otra consecuencia clave es la urgencia de fortalecer la resiliencia tecnológica y buscar mayor autonomía estratégica. Desde la ciberseguridad hasta la producción de energía y alimentos, quienes inviertan en capacidades propias serán menos vulnerables a bloqueos, presiones externas o cambios bruscos en el entorno internacional. La autosuficiencia, antes lejana, ahora es una meta práctica y urgente. Un ejemplo es el impulso de la Unión Europea a la producción de semiconductores y baterías para no depender de proveedores externos en sectores críticos. El diálogo y la flexibilidad serán herramientas esenciales para cualquier país que quiera evitar el aislamiento o el conflicto. Las posturas rígidas y las viejas alianzas automáticas pierden sentido en un mundo multipolar, donde los intereses pueden coincidir solo de manera puntual. Escuchar, adaptarse y negociar serán habilidades cruciales para mantener la relevancia y la seguridad nacional. Países como Turquía han demostrado la eficacia de una política exterior flexible, logrando ser interlocutores entre bloques rivales y cosechar beneficios estratégicos. Ignorar este nuevo panorama puede traer consecuencias graves: pérdida de competitividad, mayor inseguridad o incluso irrelevancia internacional. La historia reciente muestra que aferrarse a estructuras obsoletas lleva a pagar un precio alto en desarrollo y bienestar. Grecia, por ejemplo, sufrió duramente durante la crisis de deuda por su dependencia de viejos esquemas y la falta de diversificación en su economía y relaciones exteriores. Así se acerca el desenlace. ¿Qué implicaciones reales tiene el final de estos acuerdos para el futuro mundial? El tablero global ya no es el mismo, y cada decisión cuenta más que nunca. ¿Quién sabrá adaptarse y aprovechar las nuevas reglas del juego? La historia será implacable con quienes se queden atrás. El mundo ha cambiado, y Rusia lo demuestra con hechos contundentes. La anulación de los acuerdos militares con 11 países europeos va mucho más allá de un simple gesto simbólico. Es el cierre de una etapa dominada por la esperanza de integración euroatlántica y el fin de viejas rivalidades. Ahora, Moscú impone nuevas reglas y corta lazos de dependencia con Occidente. Es como si, en una partida de ajedrez, Rusia hubiera decidido cambiar de tablero y de contrincantes, buscando nuevas estrategias para alcanzar sus objetivos. Ignorar este giro sería un error con consecuencias duraderas. Aferrarse a visiones pasadas implica renunciar a cualquier posibilidad de incidir en el presente o el futuro. El eje de la influencia y la prosperidad ya no se limita a las viejas capitales. Asia, África, América Latina y Medio Oriente dibujan rutas alternativas de poder y cooperación. Este viraje ruso no significa aislamiento, sino la construcción de una arquitectura internacional renovada. Rusia no busca cerrar puertas, sino abrir ventanas hacia un mundo genuinamente multipolar, donde muchas voces e intereses cuenten de verdad. La pregunta ya no es si Occidente aceptará este nuevo orden, sino qué papel elegirá jugar cada país. En la historia, quienes supieron adaptarse a los nuevos vientos, como Corea del Sur tras la guerra o Singapur en las décadas recientes, transformaron su destino y se convirtieron en actores clave. El desafío es, pues, identificar las señales del cambio y actuar con decisión y creatividad. Estamos ante una bifurcación histórica. Nostalgia e inercia pueden ser trampas fatales. Quien se aferre a esquemas obsoletos corre el riesgo de quedar relegado y perder capacidad de respuesta ante futuras crisis. Adaptarse y anticipar la dinámica global nunca ha sido tan urgente. Como dijo el estratega militar chino Sun Tzu hace más de 2000 años, en medio del caos, también hay oportunidad. La próxima vez que oigas sobre un giro internacional, pregúntate:
¿Entiendo realmente la magnitud del cambio o sigo prisionero de ideas antiguas? Solo quienes tengan el coraje de replantear sus estrategias y abrazar la complejidad del nuevo mundo podrán no solo sobrevivir, sino prosperar en la era que ya ha comenzado.